cómo orar a Dios cuando no sabes qué decir. Hay un instante muy específico que casi nadie se atreve a nombrar. Te acercas a Dios con la intención de orar y de pronto todo se queda en silencio, no porque no creas, no porque no te importe, simplemente no sabes qué decir. La mente busca palabras, el corazón siente algo confuso y lo único que aparece es una especie de vacío incómodo. Sigues ahí, pero sin lenguaje. Y en ese momento muchas personas piensan que fallaron, que algo anda mal, que tal vez Dios está lejos o que su fe se enfrió sin darse cuenta. Pero ese silencio no es ausencia, es límite, es el punto exacto donde ya no puedes sostener una oración construida, ordenada, correcta. Y eso no te aleja de Dios en ti. Dejas indefensas delante de Él, porque cuando ya no sabes qué decir, tampoco sabes cómo fingir. No hay frases aprendidas, no hay discurso religioso, solo estás tú con lo que eres, con lo que cargas, con lo que no sabes acomodar por dentro. Y aunque parezca contradictorio, ese es uno de los lugares más reales donde una relación con Dios puede empezar a respirar de nuevo. La Biblia está llena de personas que llegaron a Dios sin palabras claras, sin estructuras, sin fuerza. No llegaron con discursos, llegaron con el alma expuesta. Y Dios no retrocedió ante ese silencio, no exigió orden, no pidió explicaciones, no se ofendió, porque Dios no se relaciona primero con lo que dices, sino con la verdad desde la que te acercas. El problema no es quedarte callado, el problema es huir de ese silencio pensando que ahí no hay nada, cuando en realidad ahí empieza algo distinto. ¿Por qué quedarse sin palabras no significa estar lejos de Dios? Nos enseñaron, directa o indirectamente, que orar es hablar, que mientras más claro, más correcto y más fluido sea lo que dices, más cerca estás de Dios. Por eso, cuando las palabras no salen, la mente interpreta ese bloqueo como distancia espiritual. Pero la falta de palabras no siempre nace de frialdad. Muchas veces nace de saturación, de cansancio, de haber sentido demasiado sin saber cómo traducirlo. Y eso no es alejamiento, es humanidad. Hay momentos en los que el corazón está lleno, pero no organizado. Hay emociones mezcladas, preguntas sin forma, heridas que no saben explicarse. Pretender que en ese estado la oración salga ordenada es exigirle a la persona algo que ni siquiera puede hacer consigo misma. Y Dios no se relaciona contigo desde esa exigencia. Él conoce ese desorden interior antes de que intentes nombrarlo. De hecho, muchas veces el silencio aparece porque ya no quieres decir lo que deberías, sino lo que realmente está pasando, y eso todavía no tiene nombre. Quedarte sin palabras también puede ser una señal de honestidad. Significa que ya no estás repitiendo frases vacías, que ya no estás usando lenguaje aprendido para cubrir lo que no entiendes. Significa que algo dentro de ti dejó de actuar y empezó a presentarse tal como es. Y eso, lejos de alejarte de Dios, te coloca en una posición más verdadera delante de Él. Porque Dios no necesita que le expliques lo que te pasa. Necesita que no te escondas de lo que te pasa. Cuando aceptas que no saber qué decir no te separa de Dios, algo se relaja por dentro. Ya no tienes que forzar una oración que no sientes, ya no tienes que justificar tu silencio. Puedes quedarte ahí a respirar, a estar y descubrir que Dios no se fue cuando tú te quedaste callado. Tal vez solo estaba esperando que dejaras de hablar desde la obligación para empezar a estar desde la verdad. El bloqueo que nace de intentar decir lo correcto. Hay un tipo de silencio que no nace del vacío, sino del exceso de control. No es que no tengas nada que decirle a Dios, es que antes de hablar ya estás corrigiéndote por dentro. Revisas tus palabras mentalmente, evalúas si suenan espirituales, maduras, apropiadas. Te preguntas si lo que vas a decir está bien formulado, si es digno, si no es demasiado débil, demasiado repetitivo, demasiado humano. Y en ese proceso interno, la oración se congela antes de nacer. Este bloqueo no tiene que ver con falta de fe, sino con una idea distorsionada de quién es Dios y cómo se relaciona contigo. Sin darte cuenta, empiezas a orar como si estuvieras frente a un juez que evalúa tu lenguaje, no frente a un padre que conoce tu interior. La mente toma el control y el corazón
se retrae. Y cuando la oración se convierte en un acto vigilado, deja de ser un encuentro y se transforma en una actuación silenciosa que cansa y paraliza. Muchas personas no se quedan sin palabras porque no sienten nada, sino porque sienten demasiado y no saben cómo decirlo bien. Hay enojo mezclado con gratitud, hay fe junto a decepción, hay deseo de confiar, pero también miedo. Y como eso no encaja en una oración limpia y ordenada, prefieren no decir nada. Se callan para no equivocarse. Pero Dios no se escandaliza con tus contradicciones, no se confunde con tu ambivalencia. No necesita que lo edites todo antes de acercarte. La Biblia no presenta a Dios como alguien que se acerca solo cuando las palabras están pulidas. Al contrario, muchas de las oraciones más profundas nacen en momentos de torpeza, de desorden, de sinceridad cruda. El problema no es decir algo incorrecto, el problema es no decir nada por miedo a hacerlo mal, porque ese miedo no viene de Dios, viene de una espiritualidad basada en rendimiento, no en gelación. Cuando intentas decir lo correcto, te alejas de decir lo verdadero, y Dios se mueve en la verdad, no en la corrección formal. Él no espera que ordenes tu interior antes de hablarle. Espera que te acerques tal como estás. La oración no es un espacio para demostrar comprensión espiritual, sino para permitir que Dios entre justo donde tú no entiendes nada todavía. Soltar la necesidad de decirlo bien es uno de los actos más liberadores en la vida espiritual. No significa hablar sin respeto, significa hablar sin máscara, significa dejar de orar para cumplir una expectativa y empezar a estar delante de Dios con lo que hay, aunque no esté claro, aunque no suene bonito, aunque no tenga estructura. En ese momento la oración deja de ser un esfuerzo mental y empieza a convertirse en una presencia compartida. Cuando el bloqueo se rompe, no siempre aparecen palabras largas. A veces solo aparece una frase simple o una respiración profunda, o incluso lágrimas sin explicación. Y eso no es retroceso espiritual, es un descenso necesario hacia una oración más real, porque Dios no te escucha mejor cuando hablas bien, te escucha cuando dejas de esconderte detrás de lo correcto y te presentas desde lo verdadero, cuando el corazón tiene contenido, pero la mente no lo organiza. Hay momentos en los que sabes que algo está pasando dentro de ti, pero no logras convertirlo en palabras. No es vacío, es exceso. Es una mezcla de pensamientos, recuerdos, emociones, preguntas y cansancio que no encuentra orden. Quieres orar, pero la mente no logra construir una frase clara. Todo está ahí, pero nada se acomoda. Y entonces aparece la frustración, como si el desorden interior fuera una falla espiritual. Este es uno de los momentos más malinterpretados en la vida de fe, porque hemos aprendido a creer que orar es saber expresar, cuando muchas veces orar es simplemente reconocer que no sabes cómo expresar lo que llevas dentro. El corazón siente, pero la mente no traduce. Y en lugar de aceptar ese límite humano, intentas forzarte a organizar lo que todavía no está listo para ser dicho. Eso agota, eso bloquea. Eso hace que la oración se sienta imposible. El problema no es que no tengas nada que decirle a Dios. El problema es que estás intentando decirlo todo de una vez. Hay procesos interiores que aún no tienen forma verbal. Y exigirles claridad prematura es como pedirle a una herida que explique su dolor mientras todavía sangra. Dios no necesita que le entregues un informe ordenado de tu estado espiritual. Ya lo conoce. La oración no comienza cuando la mente entiende, sino cuando el corazón se permite estar presente sin explicarse. Muchas personas abandonan la oración en esta etapa porque confunden desorden con distancia. Piensan que si no pueden pensar claramente, entonces tampoco pueden acercarse a Dios. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios se acerca precisamente cuando el ser humano no logra organizarse por dentro, cuando la confusión es honesta, cuando no hay discurso, pero sí necesidad, cuando no hay claridad, pero sí deseo de no alejarse. Hay una diferencia profunda entre no sentir nada y sentir demasiado. Cuando no sabes qué decir, muchas veces no es porque estés frío, sino porque estás saturado de carros, de expectativas, de responsabilidades,
de silencios acumulados. Y ese estado no se resuelve con palabras mejores, sino con permiso. Permiso para no entenderte del todo. Permiso para no explicarte. Permiso para estar delante de Dios sin traducirte. En este punto la oración deja de ser una conversación bien estructurada y se convierte en un espacio de contención. No hablas para aclarar, hablas para no huir. No explicas para convencer, te quedas para no cerrarte. Dios no necesita que pongas en orden lo que todavía está siendo trabajado por dentro. Él no se impacienta con tu confusión. Él no se aleja cuando tu mente no puede organizar lo que el corazón carga. Aceptar que tu interior no está listo para ser explicado es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no todo lo que vives puede ser dicho inmediatamente y que eso no te excluye de la oración. Al contrario, te coloca en un lugar más verdadero, porque Dios no se relaciona con la versión clara de ti, sino con la real. Y muchas veces la versión real está confundida, cansada y sin palabras. Cuando dejas de exigirle orden a tu interior antes de acercarte a Dios, August y a Floyau. No siempre aparece una oración larga, a veces solo aparece una presencia silenciosa que no intenta entender, pero tampoco se va, y eso ya es oración. No porque lo entiendas, sino porque te quedaste, no porque supiste qué decir, sino porque no te alejaste cuando no supiste cómo decirlo. La oración que Dios no espera que estructures. Hay una idea silenciosa que pesa sobre muchas personas cuando intentan orar, a la sensación de que Dios espera algo bien armado, coherente, con inicio, desarrollo y cierre, como si la oración tuviera que demostrar claridad, madurez espiritual o comprensión de lo que está pasando. Y cuando eso no aparece, cuando lo único que hay es confusión, cansancio o una emoción que no sabes nombrar, surge la sensación de no estar listo para hablar con Dios, pero Dios no se acerca a ti esperando estructura. Eso es una proyección humana, no una exigencia divina. La necesidad de ordenar primero viene de la mente, no del corazón. Y muchas veces esa exigencia interna es la que más distancia crea, porque mientras intentas organizar lo que sientes, te alejas del lugar donde realmente podrías encontrarte con Él. En la Biblia no presenta a un Dios que solo responde a oraciones bien formuladas. Al contrario, muestra una y otra vez a personas que se acercan sin claridad, sin lenguaje refinado, sin respuestas, personas que llegan con miedo, con rabia, con preguntas sin resolver, con palabras incompletas, y Dios no se retira frente a ese desorden. Él se mueve dentro de Elan cuando piensas que primero debes entender lo que te pasa para luego orar. Estás poniendo una condición que Dios nunca puso. Él no te pide que te expliques, te pide que te acerques, no te pide coherencia, ci pide verdad, no te pide control emocional, te pide presencia. La oración no comienza cuando todo tiene sentido, comienza cuando decides no huir de lo que no lo tiene. Hay momentos en los que lo más honesto que puedes ofrecerle a Dios no es una frase completa, sino una postura interior, aunque darte a no cerrar el corazón, no distraerte para evitar lo que sientes, permanecer delante de Él sin intentar arreglarte por dentro. Eso no es pobreza espiritual, es una forma profunda de confianza. Dios no se impresiona por oraciones bien estructuradas, pero se acerca profundamente a corazones abiertos, no porque estén claros, sino porque están disponibles. Él no espera que traduzcas todo lo que pasa dentro de ti. Eu yalu konoshi. La oración no es un ejercicio de explicación, es un espacio de encuentro. Cuando sueltas la idea de que debes organizarte antes de orar, algo cambia, a la presión baja. El miedo a hacerlo mal se disuelve. Ya no estás tratando de construir una oración, estás permitiendo una relación, y en ese lugar incluso el silencio deja de ser incómodo, se vuelve habitado, se vuelve seguro. Muchos bloqueos espirituales no existen porque falte fe, sino porque sobra exigencia. Exigencia de entender, de expresar bien, de decir lo correcto. Pero Dios no necesita que te presentes con todo resuelto. Él se encuentra contigo en el proceso, no al final de él. La oración no es el premio por haber ordenado tu interior. Es el espacio donde ese orden comienza lentamente, sin prisa y sin presión. Aceptar que Dios no espera estructura no significa dejar de respetarlo,
significa dejar de esconderte, significa permitirte ser humano delante de Él. Y cuando eso sucede, la oración deja de ser algo que tienes que lograr y se convierte en un lugar donde puedes descansar. Incluso cuando no sabes qué decir ni cómo decirlo, el silencio como punto de partida, no como obstáculo. Hay un momento muy específico en la vida espiritual que casi nadie sabe cómo manejar. Cuando te quedas en silencio frente a Dios y no sabes qué hacer con ese silencio. No es un silencio de paz plena, tampoco es rebeldía. Es un silencio incómodo, cargado de pensamientos dispersos, emociones sin forma y una sensación extraña de estar ahí. Sin saber cómo seguir, muchos creen que ese silencio es el final de la oración, cuando en realidad suele ser su verdadero inicio. El problema es que aprendimos a ver el silencio como ausencia de palabras, de respuestas, de conexión. Entonces, cuando llegamos a Dios y no sabemos qué decir, interpretamos ese vacío como un error. Pensamos que fallamos, que algo está mal en nosotros, que deberíamos sentir o decir algo distinto. Y en ese juicio interior nos alejamos justo del lugar donde la oración podría volverse más real. Pero el silencio delante de Dios no es vacío, es espacio. Un espacio donde ya no controlas el mensaje, donde no diriges la conversación, donde no editas lo que vas a decir. Y eso asusta, porque nos deja sin defensas. El silencio quita las máscaras, quita los discursos aprendidos, quita las frases automáticas, nos deja tal como estamos. Y eso, aunque incómodo, es profundamente honesto. Dios no se incomoda con tu silencio. No lo interpreta como falta de interés ni como frialdad espiritual. Muchas veces ese silencio es la señal más clara de que llegaste a un límite humano. Ya no sabes cómo explicar lo que pasa dentro de ti, ya no sabes qué pedir, ya no sabes cómo nombrar tu necesidad. Y precisamente ahí, donde se acaban las palabras, comienza una forma más profunda de relación. El silencio se vuelve obstáculo solo cuando intentas huir de él, cuando lo llenas rápidamente con distracciones, con ruido, con frases que no nacen del corazón. Pero cuando te permites quedarte, cuando no lo fuerzas ni lo evitas, el silencio empieza a cambiar de naturaleza. Deja de ser tensión y se convierte en presencia. No porque sientas algo extraordinario, sino porque ya no estás escapando de ti mismo delante de Dios. A la Biblia muestra muchas escenas donde Dios no responde inmediatamente con palabras. Hay pausas, esperas, silencios prolongados, no porque Él no esté atento, sino porque está trabajando en un nivel más profundo que el lenguaje. A veces Dios no añade nada porque lo que ya está ocurriendo dentro de ti es suficiente. Por ahora, el silencio no es una respuesta incompleta. Es una forma distinta de respuesta. Cuando aceptas el silencio como punto de partida, algo se acomoda por dentro. Ya no estás tratando de producir una oración. Estás permitiendo que la oración te contenga. El silencio deja de ser una prueba y se vuelve un suelo firme. Un lugar donde puedes respirar sin explicarte, donde puedes estar sin desempeñar ningún papel espiritual. No todo encuentro con Dios comienza con palabras. Muchos comienzan con una presencia sostenida, sin frases bonitas, sin conclusiones claras, y ese tipo de oración, aunque no se sienta intensa, suele ser la más transformadora a largo plazo, porque no depende de tu capacidad de hablar, sino de tu decisión de permanecer. Aceptar el silencio como inicio no te hace menos espiritual, te hace más real, te coloca frente a Dios tal como estás, sin adornos, sin guiones preparados, y en ese lugar, incluso sin decir nada, algo profundo comienza a alinearse, no de golpe, no con emoción intensa, sino con una estabilidad nueva, silenciosa, que poco a poco devuelve sentido y confianza a la relación. ¿Qué hacer interiormente cuando no sabes qué decir? Cuando te quedas sin palabras frente a Dios, la tentación más común es pensar que tienes que hacer algo para arreglar ese momento. Buscar una frase, un pensamiento correcto, una emoción que valide que estás orando de verdad. Pero ese impulso por hacer algo suele ser lo que más bloquea el encuentro, porque en ese punto lo que está en juego no es lo que dices, sino desde dónde te quedas. No saber qué decir no es una señal de que la oración se detuvo, es una señal de que llegaste a un lugar más honesto. El problema es que
Nadie nos enseñó qué hacer ahí. Entonces el cuerpo se tensa, la mente se acelera y aparece una incomodidad que empuja a escapar. Pero ese momento no pide huida ni producción, pide permanencia. Lo primero que ocurre interiormente cuando no sabes qué decir es una lucha silenciosa entre control y verdad. El control quiere ordenar, explicar, dirigir. La verdad solo quiere ser reconocida y Dios no se mueve por el control, se mueve por la verdad. Por eso, el gesto interior más importante en ese momento no es pensar mejor, sino dejar de resistir lo que ya estás sintiendo. Quedarte delante de Dios sin palabras no significa quedarte pasivo, significa quedarte disponible. Disponibilidad no es actividad, es apertura. Es permitir que tu estado interior esté presente sin maquillaje espiritual. No tienes que definirlo, ni justificarlo, ni entenderlo del todo. Basta con no esconderlo. Muchas personas creen que orar es iniciar una conversación, pero en estos momentos, orar es sostener una presencia, es decirle a Dios con el cuerpo y con la intención: aquí estoy, aunque no sepa qué decir. Esa postura interior es más clara que 1000 palabras, porque no intenta convencer, no intenta impresionar, no intenta acelerar nada. Interiormente, lo que puedes hacer es algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo en dejar de exigirte. No exigir sentir algo, no exigir entender, no exigir avanzar. Esa autoexigencia es lo que más ruido hace en la oración. Cuando la sueltas, aunque sea por unos segundos, algo se afloja por dentro. No necesariamente viene paz inmediata, pero sí una sensación de permiso, y ese permiso abre espacio para que Dios actúe sin ser dirigido. Dios no espera que ordenes tu interior antes de acercarte. Él no necesita que tengas claridad previa para escucharte. De hecho, muchas veces se acerca más cuando estás confuso, porque ya no estás hablando desde una imagen espiritual, sino desde tu realidad concreta. Y esa realidad, incluso desordenada, es el terreno donde Él trabaja mejor. Quedarte en silencio, respirando, sin buscar frases, es una forma de decirle a Dios que confías más en su presencia que en tus palabras. Es aceptar que la relación no depende de tu capacidad de expresarte, sino de su fidelidad para sostenerte incluso cuando tú no sabes cómo sostenerte. Con el tiempo, ese quedarse sin palabras deja de ser un vacío incómodo y se vuelve un espacio familiar. No porque siempre sea fácil, sino porque ya no lo interpretas como fracaso. Aprendes que hay momentos donde no hablar es la oración más sincera que puedes ofrecer. Y Dios, lejos de alejarse, suele acercarse más en esos momentos de una manera silenciosa, firme y profundamente transformadora. ¿Por qué Dios escucha antes de que hables? Antes de que una palabra se forme en tu mente, antes de que intentes ordenar lo que sientes o darle nombre a tu estado interior, Dios ya está atento. Esta idea suele parecer abstracta, pero es profundamente concreta. Dios no entra en relación contigo cuando comienzas a hablarle, sino cuando te presentas tal como estás. La escucha de Dios no empieza con tu voz, empieza con tu disposición. Muchas personas creen que la oración es un acto que activa la atención de Dios, como si Él estuviera esperando una señal correcta para acercarse. Pero la Biblia muestra algo distinto. Dios no reacciona a palabras bien formuladas, reacciona a la verdad del corazón. Por eso, incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando solo hay cansancio, confusión o silencio, ya está siendo escuchado. El problema es que solemos medir la oración desde nuestra lógica humana. En nuestra experiencia cotidiana, alguien escucha cuando el otro habla, pero con Dios ocurre lo contrario. Él escucha incluso aquello que todavía no puedes expresar. Escucha la intención, la tensión interna, la carga que no sabes explicar. Escucha lo que pesa antes de que se convierta en frase. Esto cambia por completo la forma en que te acercas a Él. Porque si Dios escucha antes de que hables, entonces no necesitas forzar una conversación. No necesitas traducirte. No necesitas demostrar. Tu presencia ya es comunicación. Tu silencio ya tiene contenido. Hay un alivio profundo cuando comprendes esto. Dejas de sentir que la oración depende de tu capacidad emocional o verbal. Ya no te acercas pensando ¿qué debo decir?, sino aquí estoy. Y ese aquí estoy es una de las expresiones más
bíblicas y más poderosas de la fe. No es una frase bonita, es una postura interior. Dios no se confunde con tus silencios, no los interpreta como desinterés. Al contrario, muchas veces el silencio es el lenguaje de un corazón que llegó a su límite, y ese límite no aleja a Dios, lo atrae, porque ahí ya no hay máscaras, ya no hay discursos aprendidos, ya no hay control, solo hay realidad. Cuando entiendes que Dios escucha antes de que hables, también comprendes algo importante. No necesitas apresurarte, no necesitas llenar el espacio con palabras por miedo a que la conexión se pierda. La conexión no depende del sonido, depende de la relación. Y una relación real sabe sostener el silencio sin romperse. Esto no significa que las palabras no importen. Significa que no son el punto de partida. Las palabras vienen después, cuando el interior se siente seguro, cuando el corazón deja de estar a la defensiva, cuando la presión baja, entonces lo que se diga nace desde un lugar más verdadero, más simple, más alineado. Dios escucha cuando estás confundido, cuando estás seco, cuando estás cansado, no porque ignores tus emociones, sino porque Él las conoce incluso mejor que tú, y esa escucha previa es la que permite que con el tiempo algo empiece a ordenarse por dentro sin que lo fuerces. Tal vez hoy no tengas palabras, tal vez solo tengas presencia, pero eso no es poco. Eso es suficiente. Porque Dios no te espera en el momento en que logras hablar bien. Te encuentra en el momento en que dejas de huir y te quedas. Y desde ahí, sin prisa y sin exigencia, la oración comienza a tomar forma de nuevo. La oración que nace cuando dejas de intentar impresionar a Dios. Hay un momento silencioso en la vida espiritual en el que algo se rompe por dentro, pero no de forma dolorosa, sino liberadora. Es el instante en que te das cuenta de que muchas de tus oraciones no estaban dirigidas a Dios, sino a una imagen de Dios que exigía coherencia, madurez y buen comportamiento espiritual. Sin notarlo, habías empezado a orar como si tuvieras que demostrar algo, como si cada palabra fuera una prueba de fe. Y eso, con el tiempo, agota el alma. Intentar impresionar a Dios no siempre es consciente. A veces se disfraza de respeto, de cuidado, de querer hacerlo bien, pero en el fondo hay una tensión constante en decir lo correcto. Sonar agradecido incluso cuando estás frustrado, mostrar confianza cuando por dentro hay dudas. Esa tensión no viene de Dios, viene del miedo a no ser aceptado tal como estás. Cuando la oración se convierte en una presentación, el corazón se esconde. Empiezas a hablar desde un personaje espiritual, no desde tu verdad. Y ese personaje puede ser fuerte, paciente, obediente, pero no es tú. Por eso, después de orar así, muchas veces no sientes alivio sino cansancio, porque has sostenido una imagen, no una relación. La oración verdadera comienza cuando renuncias a ese esfuerzo, cuando te permites dejar caer la máscara, cuando aceptas que Dios no necesita que le expliques lo que ya sabe, ni que suavices lo que duele, ni que maquilles tus contradicciones. Él no se acerca a la versión mejorada de ti, se acerca a la real. Dejar de intentar impresionar a Dios es uno de los actos de fe más profundos que existen, porque implica confiar en que su amor no depende de tu desempeño espiritual. Implica creer que puedes acercarte incluso cuando no tienes respuestas, cuando no te sientes agradecido, cuando estás confundido o decepcionado, y eso no te aleja de Dios. Te coloca justo donde Él puede encontrarte sin obstáculos. En la Biblia, los encuentros más transformadores con Dios no nacen de discursos perfectos, sino de corazones expuestos. Personas que dijeron lo que nadie diría correctamente. Personas que cuestionaron, que lloraron, que se quedaron sin palabras. Y Dios no se retiró. Al contrario, respondió desde ese lugar de honestidad. Cuando dejas de intentar impresionar, la oración cambia de tono. Ya no es hijidau, ya no es tensa. Se vuelve más simple, más directa, más humana, a veces incluso torpe, pero también más viva, porque ahora no estás cuidando una imagen, estás cuidando una relación. Y una relación real no necesita actuación. Este tipo de oración no siempre trae emoción inmediata, pero trae algo más profundo, descanso interior. La sensación de que no tienes que sostener nada delante de Dios,
de que puedes bajar la guardia, de que puedes estar incompleto sin ser rechazado. Y desde ese descanso, algo empieza a reordenarse lentamente por dentro. Tal vez hoy tu oración no necesita más palabras, necesita menos defensa, necesita menos corrección interna, necesita que te permitas estar delante de Dios sin justificarte, sin explicarte, sin intentar quedar bien, porque cuando dejas de impresionar, empiezas a habitar la oración de una forma nueva. Y ahí, sin presión y sin miedo, Dios comienza a hablarle al corazón que por fin se mostró tal como es. La oración que nace cuando dejas de intentar sostenerte a ti mismo. Hay un punto en el camino espiritual en el que ya no es posible seguir sosteniéndose desde la fuerza interior. No porque hayas fallado, sino porque algo más profundo está ocurriendo. El cansancio no es solo emocional, es existencial. Y justo ahí, cuando ya no puedes cargar contigo mismo delante de Dios, nace una forma distinta de oración, no más débil, sino más verdadera. Durante mucho tiempo, muchas personas oran intentando mantenerse firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes en la confianza, incluso cuando por dentro todo se está desmoronando. Esa oración suena correcta, pero está construida sobre un esfuerzo silencioso no caer, el de no mostrar fragilidad, el de no admitir que ya no puedes más, y aunque esa postura parece espiritual, en realidad mantiene a Dios a distancia. La oración cambia cuando dejas de intentar sostenerte, cuando reconoces, sin dramatizar ni justificar, que ya no tienes fuerza para seguir funcionando como antes. Ese reconocimiento no es rendición pasiva, es un acto de verdad, y la verdad siempre abre espacio para que Dios actúe sin resistencia. Muchos creen que para orar necesitan estar mínimamente estables, pero la Biblia muestra lo contrario una y otra vez. Dios se acerca con especial claridad cuando la persona deja de apoyarse en su propia capacidad y se presenta tal como está, sin recursos internos, no con palabras elaboradas, sino con una presencia agotada pero honesta. En ese punto, la oración deja de ser algo que haces y se convierte en algo que permites. Ya no impulsas, ya no sostienes, ya no fuerzas. Simplemente te quedas, y ese quedarse sin exigencias ni discursos es profundamente espiritual, porque ahí ya no estás confiando en tu capacidad de orar bien. Estás confiando en que Dios es capaz de encontrarte incluso cuando tú no sabes cómo hacerlo. Esta forma de oración no siempre trae consuelo inmediato. A veces trae una quietud extraña, casi incómoda al principio, porque el alma estaba acostumbrada a hacer, a controlar, a producir, y ahora se le pide algo distinto: un descansar sin garantías, permanecer sin entender, estar sin explicarse, pero poco a poco esa quietud se vuelve segura, no porque todo se resuelva, sino porque ya no estás solo sosteniendo el peso. Cuando dejas de sostenerte, algo se reacomoda por dentro. La ansiedad baja, la presión espiritual se disuelve. Y aunque no haya respuestas claras, aparece una sensación nueva, la de no tener que demostrar nada para ser escuchado, la de no tener que funcionar para ser amado, la de no tener que saber qué decir para estar en relación. Esta oración no nace de la claridad, nace del límite, no nace del control, nace del agotamiento aceptado. Y por eso es tan poderosa, porque ya no está filtrada por el miedo a fallar ni por la necesidad de hacerlo bien. Está sostenida únicamente por la confianza básica de que Dios permanece, incluso cuando tú no puedes. Tal vez hoy no tengas fuerza para orar como antes. Tal vez ya no sabes cómo sostenerte delante de Dios, pero eso no es el final de la oración. Es el umbral de una más profunda, una oración donde no te apoyas en tu capacidad, sino en su presencia. Y desde ahí, sin exigencias ni máscaras, algo nuevo empieza a nacer lentamente. Cuando no sabes qué decir, ya estás orando. Llega un momento en el que todo lo que creías sobre la oración se queda corto. No porque fuera falso, sino porque ya no alcanza para sostener lo que estás viviendo ahora. Ese momento suele venir acompañado de silencio, de torpeza interior, de una sensación incómoda de no saber cómo seguir. Y justo ahí aparece una verdad que cambia todo, aun cuando no sabes qué decir.
ya estás orando. La oración no comienza cuando las palabras aparecen, comienza cuando dejas de huir, cuando te quedas, cuando no cierras el espacio por vergüenza, cansancio o confusión. Permanecer delante de Dios sin discursos, sin estructuras, sin frases correctas, no es ausencia de fe, es una forma madura de presencia, una presencia que ya no depende de tu rendimiento espiritual, sino de la relación misma. Muchos abandonan la oración en esta etapa porque piensan que retrocedieron. Creen que si ya no saben qué decir es porque algo se apagó, pero en realidad algo se profundizó. La fe dejó de apoyarse en palabras aprendidas y empezó a tocar capas más hondas del corazón, capas donde no todo está claro, pero todo es real. Dios no mide la oración por su forma externa, no la evalúa por duración, coherencia o belleza, la mide por verdad. Y la verdad, en muchos momentos de la vida, no tiene lenguaje. Tiene peso, tiene cansancio, tiene preguntas abiertas, tiene una presencia frágil que dice más con su quietud que con 1000 frases bien construidas. Cuando aceptas que no saber qué decir no te excluye, algo se libera por dentro a la presión baja. El miedo a hacerlo mal se disuelve. Ya no te acercas a Dios como alguien que tiene que producir algo, sino como alguien que necesita ser sostenido. Y ese cambio de postura transforma la oración de raíz en ese espacio sin palabras. Dios no se queda callado por indiferencia. Se queda presente, acompaña, sostiene, ajusta lentamente lo que estaba desordenado por dentro. No siempre con respuestas claras, pero sí con una estabilidad nueva, una sensación de no estar solo, incluso cuando todo sigue siendo confuso. Esta es una oración que no se nota desde afuera, no impresiona, no genera emociones intensas, pero crea algo profundo, una relación que ya no depende de sentir, entender o hablar bien. Depende de estar, y estar cuando todo lo demás se cayó es un acto de fe más grande de lo que imaginas. Si hoy te quedaste sin palabras, nuchi retires, nuchi juzgi, no intentes forzarte a decir algo que no nace. Quédate, respira, permanece. Porque ese silencio que ahora te incomoda no es un vacío, es un lugar de encuentro distinto, más real, más honesto, más tuyo en Dios. No te espera cuando logras expresarte mejor. Te encuentra cuando dejas de esconderte detrás de las palabras y te presentas tal como estás. Y cuando eso ocurre, incluso sin darte cuenta, la oración ya está viva. No porque hablaste bien, sino porque te quedaste. Y eso, para Dios, siempre ha sido suficiente.